Algunos van a estar contentos y plenos porque estarán con la persona que aman. Otras personas no van a estar contentos y plenos porque no van a estar con la persona que aman. No, señor, no, señora. Hoy vamos a estar contentos y plenos todos. Estés o no estés con una pareja, estés o no estés con alguien a quien amas. Tú tienes que aprender que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos. Nosotros somos el personaje más importante que existe en todo el universo. Si nosotros nos amamos, va a haber siempre personas dispuestas a amarnos, a apoyarnos, a estar con nosotros, a brindarnos esa maravilla que es el amor. Pero recuerda, si no está la persona cerca de ti, si por algo tiene que estar lejos o no has encontrado aún a la persona indicada para tu vida, no te preocupes, disfruta plenamente este día y te vas a dar cuenta que vas a ser tú mismo quien va a gozar el amor. Eventualmente habrá un 14 de febrero que lo puedas pasar con alguien especial. Ahora sí, vamos con Aries. Aries, para ti el día de hoy hay que analizar, ser conscientes de lo que estás viviendo. Es muy importante que tengas una idea clara de cuáles son los problemas y cómo puedes hacer para solucionar estos problemas. Pon mucha atención, Aries, para que de esta manera puedas prevenir lo que se puede prevenir. Tauro. El universo está ahí mandándote señales para que encuentres lo que quieres, para que logres lo que buscas, para que puedas obtener y atraer hacia ti las bendiciones y las maravillas que te mereces por derecho divino. Así es que es muy importante que te dejes guiar. El universo te guía el día de hoy. Géminis. Mira, Géminis, si tú no cambias, el universo te va a hacer cambiar, te guste o no, así es que mucha atención. Por favor, hay que ejercer los cambios que necesitas en tu vida, sacar la ropa que ya no ocupas, hacer cambios en tus muebles, hacer cambios en tu interior, en tu corazón. Es fundamental que hagas esto. Si tú no lo haces de forma consciente, el universo lo va a hacer por ti y tal vez no te agrade lo que suceda. Cáncer. Hay que recibir y agradecer para que se multipliquen las bendiciones. Así es que por favor, Cáncer, pon mucha atención en todo lo que hagas el día de hoy. Vamos a fluir de manera positiva, vamos a abrir las manos, pero no solamente se trata de abrir las manos de manera física, sino que de forma interior puedas tú enfocarte en atraer y recibir hacia ti las bendiciones que vienen. Leo. Si tú no lo crees, bueno, pues de todas maneras el universo te va a dar. La diferencia entre creer que el universo te da y no creer que el universo te da es que, bueno, no puedes ser consciente de lo que le estás pidiendo. Si tú crees, va a ser más sencillo que puedas de manera consciente atraer lo que tú necesitas. Virgo. Hay que enfocarnos, Virgo, el trabajo se nos puede acumular y esto traernos problemas, así es que mucha atención con esto, hay mucho trabajo, así es que hoy vamos a hacer las cosas de manera enfocada y clara y nos vamos con Libra. Bien, Libra, hay que escuchar a nuestro ser interior, la parte intuitiva nos está indicando hacia dónde nos tenemos que dirigir, así es que hay que ponerle mucha atención a lo que fluya en nuestro entorno, hay que ponerle atención también a lo que esté pasando en nuestro interior para que de esta manera podemos hacer que compagine bien y fluya y vibre de manera armoniosa. Escorpio. Actúa, Escorpión, pase lo que pase en este día, ten confianza en ti mismo y ejerce acciones, muévete. Lo peor que puede pasar es que no pase nada y te mantengas de la manera en la que estás ahorita, así es que vamos a arriesgarnos, vamos a tomar esa chance y vamos a hacer cambios, vamos a movernos, a hacer cosas el día de hoy. Sagitario, tocayitos de signo. Bueno, les tengo buenas noticias, lo cual me pone muy contenta. Hoy, para que podamos potenciar la energía positiva, necesitamos agradecer. Agradecer es todo lo que tenemos que hacer y con esto se va a manifestar las bendiciones y el amor que el universo nos tiene preparados. Así es que, bueno, Sagitario, empieza a pensar qué es lo que tienes que agradecer. Te recomiendo como tip que empieces con tu cuerpo. Capricornio.
Reflexiona, capricornianos, medita, piensa, sé consciente de lo que estás haciendo. Es fundamental que antes que tú hagas algo o que vayas a ejercer alguna acción, seas consciente de sus consecuencias, de dónde surge, qué es lo que quieres obtener, hacia dónde te quieres dirigir. De esta manera, bueno, pues tus acciones van a ser más seguras, van a ser más claras y vas a poder alcanzar lo que tú deseas. Acuario. Enfrenta los problemas, no se van a ir si los niegas. Mucha atención, Acuario. Así es que vamos a enfrentar lo que tenemos que resolver, vamos a hacer los cambios que necesitamos hacer, vamos a ser adultos, vamos a accionar no como niños haciendo berrinches, sino como adultos dando soluciones. Piscis. Tus sueños se van a hacer realidad si y solo si tú confías en ellos. Si tú no estás confiando en que tus sueños se hagan realidad, bueno, pues lo más seguro es que no lo logres. Así es que pon mucha atención, porque no es responsabilidad de absolutamente nadie más que de ti mismo que generes que tus sueños se hagan realidad. Y como siempre les digo, mis adorados amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones se encuentren vibrando de manera positiva. Y el día de hoy, por favor, abrázate, bésate mucho a ti mismo.